normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera. De donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. No importa de dónde vine ni cómo. Solo interesa saber que un día luminoso llegué a esta ciudad maravillosa, la joven ciudad del futuro, la invicta, la ciudad estudiantil. Aquí escuché por primera vez palabras nuevas, llenas de esperanza, llenas de amor. Esta es nuestra casa, una hermosa casa. En ella encontrarás todo lo espiritual, todo lo material para tu formación futura. Y desde ese día, este fue mi hogar. Llegando a la fuente del centro de la ciudad, mi nuevo compañero me orientó con respecto a la ubicación de las distintas secciones. Y me llevó luego para presentarme a toda la dinastía de los Mas. Ante mi lógica curiosidad, me explicó que un Mas en la organización interna de la ciudad es un alumno que colabora directamente en la vida juvenil y que se obtiene esta distinción luego de ser el más estudioso, el más disciplinado, el más compañero. Diariamente partimos en cómodos micros rumbo a los diferentes colegios y facultades. Yo estudio Derecho, el sueño de mi vida, cosa que por mis propios medios nunca hubiese podido realizar. Y de acuerdo con su vocación, otros estudian en los colegios nacionales, industriales, normales, comerciales,
y en las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas o Medicina. Y al regreso, después del almuerzo, tenemos nuestros recreos en las salas de estar. Y enseguida, el estudio. La mayoría lo hacemos en los ateneos, pero existen varias modalidades en la forma de estudiar, con sus denominaciones. Por ejemplo, los que estudian recorriendo los pasillos son los capuchinos, los que lo hacen afuera, los veraneantes. Los que pasean por las pérgolas dando vueltas y vueltas son los teros. Otros, en su ensimismamiento, la parte de la educación física la cumplimos a elección en nuestros clubes internos. Tenemos derecho a pertenecer a uno de gimnasia y a 2 de deportes. Dentro de la ciudad existen clubes de gimnasia sueca, esgrima, básquetbol, fútbol, natación y atletismo. En el bar de los estudiantes de la Villa Olímpica, nuestros atletas se reúnen para conversar sobre los próximos torneos y comentan alegremente su participación en los mismos. Y los diplomáticos se concentran en la sala de acuerdos para preparar sus tareas, atención de visitas, delegaciones y además, como buenos diplomáticos, toman café. Bueno, atención, silencio. Quiero proponerles entonces... Los aficionados al teatro, como yo, contamos con un más que nos hace ensayar hasta que lo hacemos bien, o creemos hacerlo bien. En mi primer cumpleaños entre mis nuevos amigos, con el infaltable manteo. El inolvidable día de mi consagración como más en el Salón Blanco. Cuánta emoción al recibir de mano de mis compañeros el uniforme que me distinguiría. Y qué lejano me pareció el día en que yo era menos. Al fin podría yo colaborar, ser parte de los que trabajan, cuidar de los compañeros pequeños sin que ellos lo sepan, como antes otros lo hicieron por mí. Sí, ahora soy un más en mi querida ciudad y tengo la satisfacción de cooperar para que, como ella lo quiso, siempre todo esté en orden en la ciudad estudiantil. Como usted lo deseaba, señora, todo en orden. Se crean misiones monotécnicas de zonas rurales, aprendan artes y oficios como zapatería, carpintería, albañilería, herrería y mecánica. En el país funcionan 298 escuelas fábricas. En todo el territorio nacional se crean escuelas y hogares, escuelas granja, que intensifican la enseñanza agrícola ganadera. Se instalan comedores escolares gratuitos en los centros educativos. Se instaura la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y los 14 años. Se establece la enseñanza preescolar capacitando maestros especializados. Se habilitan 1.064 jardines de infantes. Se organizan las colonias de vacaciones. Entre los años 1946 y 1955, la cantidad de alumnos se elevó a 2.870.000. La atención de adultos analfabetos y la capacitación preescolar de los jóvenes que nunca habían sido contemplados motiva la creación de escuelas nocturnas con secciones para la enseñanza primaria y enseñanza práctica de materias especiales.
Para la solución del problema que plantea la educación de niños y adultos inválidos, enfermos y deficientes mentales o de los sentidos, se crean las escuelas de policlínicos y domiciliaria, ambas únicas en el mundo. Se quintuplica el presupuesto para la educación. Se duplica el sueldo de los maestros y se establece una bonificación para aquellos que van a enseñar a lugares alejados e inhóspitos. Se construyeron más escuelas que en todo el resto de la historia argentina, 8.000. La ciudad infantil, modelo en su tipo, era una reproducción en miniatura de las instalaciones cívicas que posee un conglomerado urbano. Una intendencia, un banco, una escuela, un destacamento de policía, un congreso, completaban la instalación de aulas y dormitorios alegres y confortables, salas de enfermería y 2 comedores, todo decorado con láminas y cuadros con motivos infantiles. En medio de cuidados jardines, era una verdadera ciudad que albergaba a más de 300 chicos. De idénticas características, se crearon ciudades infantiles en Córdoba y en Mendoza. El dinero de nuestras obras viene del mismo pueblo. Yo cuido de estos aportes más que de mi propia vida y he prometido que la Fundación manejará sus fondos en caja de cristal a fin de que jamás se empañe con la más leve sombra ese dinero limpio, el único dinero limpio que yo conozco, que viene de las manos honradas de los obreros.